Hola amigos, hoy como todos los viernes tenemos un nuevo tema aquí en Salud y Comunicación. Hoy estoy con una especialista, jefa de Departamento de Psicología del hospital, la doctora Sonia Mori, quien nos hablará sobre el tema que preocupa y que es del milenio, el estrés. Buenas tardes, doctora Sonia, un gusto tenerla en el programa. Buenas tardes, Araceli. Gracias por la invitación. Doctora Sonia, bueno, hablemos del tema que sé que a muchas personas les interesa, que es el estrés. ¿A qué se debe el estrés? Podemos considerar que el estrés es una reacción, llamémoslo así, normal del organismo ante una exigencia proveniente de estímulos externos, como por ejemplo la ira, la frustración, ¿no? Son acciones o en los nervios, ¿no?, de la persona que está nerviosa puede generar el estrés, ¿no? ¿El estrés es un estado clínico o es un estado, puede ser pasajero? El estrés es algo pasajero, es producto de repente de alguna situación, de alguna exigencia, como decía, de parte de algo externo, ¿no? De repente una persona se siente frustrada por alguna situación, no le salió bien alguna situación, no consiguió lo que quería, que le genera estrés. De repente está nervioso, ¿no?, por alguna situación, por ejemplo, de repente un nuevo trabajo, una sustentación, algo que se va a manifestar y eso pues le pone nervioso, ¿no? De repente algunas personas pueden estar con mucha ira, cólera y no lo tienen guardado. Exactamente. Entonces de repente algo que no le sale bien le genera pues estrés, ¿no? Y mayormente debido al estrés se genera la ansiedad, la depresión. Bien, bueno, tenemos que considerar que el estrés es una reacción del organismo, como decía, producto de situaciones. De las situaciones, exactamente, y la ansiedad se da a consecuencia del estrés, como que están ligados con otros. La depresión es otra situación, otra cosa. Dígame, y en este caso, ya que está ligado el estrés con la depresión o con la ansiedad, no, la depresión es otra cosa. Claro, exactamente. ¿La depresión a qué se debe? Bueno, la depresión, tenemos que considerar que hay muchas personas, hay dos tipos de depresión, ¿no? La depresión, cuando una persona tiene el sistema nervioso central sensible, hay una predisposición a que la persona pueda tener una depresión, ¿no? En ocasiones, de repente ante situaciones que no ameritan, va a sentir esa tristeza, esa nostalgia. En cambio, el otro tipo de depresión, que es algo transitorio, llamémoslo así, proveniente de repente una pérdida de un familiar querido, de repente la pérdida de un trabajo, de repente un divorcio, por ejemplo, una separación puede producir depresión. Es un tema transitorio. Ese es un proceso exactamente que es el proceso normal, podríamos llamar que dura un promedio de 6 meses. En ese proceso se va a dar, ¿no?, que la persona luego llega a aceptar, a resignar y a seguir su vida normal. En cambio, el otro tipo de depresión que ya viene con la persona que lo acompaña, digamos así, es algo ya que viene en sus genes, esa persona siempre va a tener la depresión durante todo el tiempo de su vida, ¿no? Y en los casos que usted ve en el hospital, ¿cuáles son los más frecuentes? En cuanto a la depresión, no, en la depresión están como que hay algunos casos que nos vienen a la consulta de repente, por ejemplo, por la separación, por el divorcio, ¿no? En cambio, hay otros que sí, pues pueden tener una condición, ya tenemos la situación de la depresión, tengo esta predisposición y, por ejemplo, me pasa una situación como esta, tal vez una separación, de repente la pérdida de un trabajo se me va a incrementar en esa situación. Muchas veces las personas vienen a la consulta justamente porque tienen esa condición, como que hay esa predisposición a tener la depresión. Y vienen a tomar terapia. Exactamente. Hay muchas personas que pueden vivir durante mucho tiempo sintiendo esas cosas. Cuando realmente, por ejemplo, se puede acentuar, en muchos casos en las mujeres cuando están, por ejemplo, en la etapa de la menopausia, por ejemplo, se puede acentuar, por ejemplo, la depresión o tal vez la ansiedad. Ya, y bueno, volvamos al tema que hemos olvidado un poquito, del estrés. Ahora la gente vive muy estresada, creo que por la pandemia se ha incrementado más el tema de haber estado tanto tiempo encerrado.
tenido mucho que ver con el aumento de casos de que la gente ahorita se le ve con mucha irritabilidad, ira, en la calle la gente se pelea de la nada, está muy irritable, muy exacerbada. ¿Eso tiene que ver algo con el tema de la cuarentena que tuvimos de 2 años? Bueno, hay muchos factores que van influenciando, considerando que para el estrés hay muchas causas, ¿no? Muchas causas. Por ejemplo, una de ellas tal vez es la pérdida de un trabajo, ¿no? De repente una separación, lo que decía, problemas de repente familiares, ¿no? Que genera un problema, discusiones en la pareja, que genera una tensión, un estrés, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay adecuadas relaciones laborales también, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que tienen una sobrecarga laboral, por ejemplo, trabajan más de lo que el organismo puede responder, entonces hay un estrés ahí, ¿no? Después hay otras personas, por ejemplo, que muchas de las personas no saben decir no a las cosas. Así es. Siempre dicen a todo amén, amén, así no estén conformes con algo, ¿sí? Pero no pueden decir no. Eso es por un tema de una falta de autoestima. Eso también les genera estrés. Y bueno, esto les puede, y las otras personas también que se pueden estresar con frecuencia, es por ejemplo la falta, de repente, las personas que son perfeccionistas, ¿no? Que quieren que las cosas estén en el lugar donde ellos dicen, tal cual. Ahora, considerando el tema, tomando el tema o la pregunta que tú me formulas en relación a que si la pandemia nos ha, lógico, por supuesto que sí, desde luego que sí, eso está ya, está demostrado que en estos periodos el problema mayor va a ser el tema de la depresión, de la ansiedad, considerando que hemos vivido casi 2 años un tema de bastante tensión que ha sido poco usual a nivel del mundo, ¿no? Entonces, esta pandemia, ¿qué nos ha dejado? Uno, que vivamos, que nos aislemos de las familias, que tal vez el encierro, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en algunos casos ha podido ayudar para que pueda unir a las familias, en otros casos, al contrario, eso ha acentuado los problemas, ¿no? Y tal es así que vemos que siguen los casos de violencia, las denuncias, los pacientes que vienen para recibir terapia provenientes del Poder Judicial o de otras instituciones que corresponden, ¿no? En otras familias han perdido muchos seres queridos, ¿no? Entonces, y el dolor más grande que lleva a la persona es que no han podido despedirse de su ser querido, porque muchas veces ellos van trasladados al hospital con la esperanza de que puedan retornar a casa, y es más, ni siquiera lo podían velar, ni siquiera lo podían despedir. Entonces, todas esas cosas han influenciado mucho. Hay gente que veo, pues, y me ha tocado también, no muy cercano a mí, pero sí familiares, y que hasta hoy no supera, pues, ¿no? Porque se ha muerto papá, mamá, hermanos, tíos, familias completas, ¿no? Que se fueron por el COVID. Lamentablemente esta pandemia, pues, ha dejado mucho dolor, mucha tristeza en las personas. Bueno, otra consulta que le queríamos hacer y que me han preguntado mucho las personas: ¿qué es maltrato psicológico? ¿Cómo defines el maltrato psicológico? Porque mucha gente dice, no, me está maltratando psicológicamente, me maltrata psicológicamente, pero en realidad, ¿qué es un maltrato psicológico? Mira, el maltrato, bueno, tendríamos que describir los tipos de maltrato que tenemos, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Por decirle, el que pasa mayormente en parejas, que le comentaba hace un momento. Tú tienes una relación, tienes hijos, la relación se acaba, y esta persona sabe de tu condición, porque no es una enfermedad, es una condición. O sea, puede ir al psicólogo, puede ir a tratarse a un psiquiatra, no es que estás loco. Y esa persona sabe esa condición, entonces tú lo tienes normalizado, ¿no? Sea hombre o mujer. Y cuando tú le dices a la persona, le reclamas por algo, ya sea por los alimentos, por los hijos, oye, tienes que pasarme más, no me alcanza. Oye, ¿sabes qué? He escuchado. Anda, toma tu pastilla porque estás loca, ¿ya? Anda, médicate tu Rivotril, tu Cetralina, tu no sé qué. Anda. Y insiste en el tema, ¿Eso es un maltrato psicológico? Es un maltrato psicológico, desde luego que sí. Tomando en cuenta que tanto la ansiedad como la depresión, sabemos que la depresión es la enfermedad del siglo, eso sí lo tenemos muy claro. Esto no es que esté loco, es una
respuesta del organismo, es una condición, llamémosla así, que tiene la persona, Claro. pero que puede hacer su vida normal, ¿no? Cuando lo sabe manejar, lleva de repente terapia psicológica, está recibiendo un tratamiento, depende de los grados también, Claro. considerando que tanto en la ansiedad como en la depresión hay grados, hay el leve, el moderado, el grave, depende de los grados, la persona requiere necesariamente tomar de repente medicamentos o tal vez aprende a manejar su estrés, su ansiedad o su depresión, lo identifica y con la terapia puede ayudarle mucho, ¿no? Por eso digo, hay grados también, ¿no? Ahora, si una persona, por ejemplo, en el caso de la pareja, lo conoce, sabe, ¿no? Entonces, si es que ya yo le digo, le etiqueto, le digo, oye, estás loca, ¿no? Entonces es un tipo de maltrato psicológico, porque no tendría razón de que las demás personas se enteren de que yo qué tipo de medicamento tomo, porque yo soy la que decido si es que comento a otras personas. Exactamente. Y si esa persona ya de repente comenta a otras personas, tal vez a los amigos, yo qué sé, definitivamente que es un tipo de maltrato psicológico. ¿Y eso conlleva a una denuncia? Claro, pues sí, por supuesto que sí. Es que cómo se siente la persona, ¿no? Cuando viene y le dice, oye, estás loca. ¿No? Porque Desde no estás luego que loca, sí, es una condición. Desde luego que sí. Por eso digo, el maltrato psicológico es el maltrato muy frecuente que se da en las personas, en las parejas, en todos los contextos. Claro, en todo. A veces nosotros lo hemos ido normalizando esas situaciones, ¿no? Por eso que también vemos muchos casos de feminicidios. Así es. La gente que se deja golpear dice, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. Dejan que las insulten, que las agredan. Hay casos de hombres también que callan por el tema de Aunque machismo. en estos tiempos ya vemos que ha ido mejorando porque la mujer ha tomado ya un papel más protagónico. Ya está Está denunciando. despertando y dice, no, un momentito, alto, acá no voy a permitir esto, ¿no? Simplemente va y lo denuncia, ¿no? Entonces yo creo que sí, es invocar a la población a que en esos casos, cuando se presente ese tipo de situaciones, simplemente es lógico. Porque si vamos a pensar que él va a cambiar, definitivamente no va a cambiar, porque siempre lo va a seguir haciendo, en algún momento va a poder nuevamente presenciar ese maltrato, ¿no? Ya saben, amigas, el agresor no cambia, sea psicológicamente o sea físicamente, no cambia. Así que no le crean cuando dice voy a cambiar o denle una oportunidad. Mejor vayan a un especialista para que puedan levantar su autoestima y tener las fuerzas para poder denunciar y decir basta ya. Claro. Ahora, el otro tema también, por ejemplo, cuando de repente las personas, muchos varones pueden ejercer violencia sobre la otra persona, es también por los patrones, por la enseñanza, por la forma, los estilos de vida que ha llevado. De repente lo puede normalizar, pero es por el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente van a una terapia? Lo va a ir entendiendo. Lo va entendiendo porque cuando van a la terapia lo va a permitir identificar los tipos de maltrato, las consecuencias y cómo se dan, por ejemplo, los maltratos, de qué forma. Entonces tal vez cuando era niño lo maltrataban y lo ve como algo normal, pues simplemente la conducta se la repite. Por eso es importante que vayamos al psicólogo. ¿No? Vayamos al psicólogo porque muchos dicen, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Los psicólogos no atendemos a los locos. No. Atendemos a personas normales como tú, como yo, que necesitamos en algún momento una orientación. Bueno, para culminar, sus palabras finales. Bueno, yo creo que es importante para nosotros, para manejar nuestro estrés, llevar nuestros estilos de vida saludable, comer sano, ¿no? Hacer ejercicios regularmente, ¿no? De repente, si no tenemos recursos para ir al gimnasio, pues hagamos en casa. Tenemos ahora en YouTube, ¿no? De poder hacer una rutina. Y si no tenemos esa posibilidad, pues hagamos caminatas, por ejemplo, ¿no? Busquemos también el soporte, el apoyo de la familia para poder manejar nuestras emociones, ¿no? El otro aspecto es también dormir adecuadamente, ¿no? Porque ¿qué consecuencias nos va a traer el estrés? Muchas en nuestra salud. Pero si nosotros aprendemos a manejar a través de la relajación, de repente de las técnicas de respiración, del tai chi, por ejemplo, también que nos ayuda mucho a poder manejar el estrés. Y la otra recomendación es que sería, ante esa situación, busquemos la ayuda del psicólogo, busquemos la ayuda. Bueno amigos, hemos escuchado al especialista, a la doctora Sonia Mori,
jefa del Departamento de Psicología, con estas recomendaciones. Y ya saben, acudan al psicólogo, vengan a visitar a la doctora Sonia Mori, que es una excelente psicóloga, y ya saben, no permitamos el maltrato, el agresor nunca cambia. Gracias y nos vemos hasta la próxima entrevista, porque tu salud es nuestra prioridad.